Bueno, bienvenidos a todos al canal Testimonio de Escrituras. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio, es profundo, hágalo, es la invitación a que lo estudie todo, a que estudie los versículos. Es bastante importante este estudio porque pues esta es la roca, la base fundamental que nos lleva al conocimiento de la verdad, recordando pues obviamente que los objetivos o los planes que Dios tiene con la humanidad es que sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es una idea que nos da el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo 2, 3, 4, si no estoy mal, está ahí. Entonces, recordando pues que ahí sintetiza el apóstol Pablo, no estoy diciendo que esta sea la doctrina del apóstol Pablo, aquí lo que vale es la doctrina de Jesucristo, sino que nos da una idea del objetivo que tiene Dios, del deseo que tiene Dios con la humanidad, es que sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, obviamente el conocimiento es una construcción, como lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo vamos a ver desde la perspectiva, las categorías de pensamiento y cosmovisión de Jesucristo. ¿Qué fue lo que él hizo durante sus años secretos y ocultos? ¿Qué fue lo que él hizo para crecer en sabiduría? Como nos dicen los evangelios, como nos dicen los profetas del Antiguo Testamento, como nos dicen los apóstoles, ¿sí? Que Jesús crecía en sabiduría, que el Padre le iba a enseñar, nos dicen los profetas, ¿sí? Que él no nació con una ventaja de conocimiento de sabiduría sobre cualquier ser humano natural. De eso se trata, que él sea el camino. Entonces, pues obviamente hay que explorar ese camino y pues decidir transitarlo. Eso es una decisión consciente, es una decisión sabia. Jesús resuelve el problema del pensamiento humano en el primer siglo, definitivamente resuelve el problema que tenía el judaísmo y que tenía el paganismo, resuelve el problema que tenía la filosofía, que tenían los griegos, resuelve todo el problema de la religión mundial porque él saca totalmente de ese contexto místico, esotérico, el conocimiento, ¿sí? Y lo pone de manera concreta. Miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer, sigan mi ejemplo, yo soy el camino, yo soy el camino a la verdad, ¿de acuerdo? Y pues vivir obviamente uno en la realidad, en la verdad, es satisfactorio, es una bendición para el ser humano, ¿de acuerdo? Porque tú puedes tomar decisiones conscientes, decisiones acertadas, decisiones informadas. Eso también es salvación, porque nosotros podemos ver los riesgos, los peligros inminentes, tener cuidado de ellos, ¿sí? Entonces, obviamente, el conocimiento abarca el conocimiento intelectual, el conocimiento contextual, experimental y la revelación de parte de Dios también, porque Dios es el que viene y nos llena los vacíos de información que no nos da el conocimiento en la tierra, ¿sí? Entonces vamos a ver todo este proceso. Por favor, presten atención, quédense en el video, estudienlo completo. Sí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estudien, mis hermanos. Estudien, háganse responsables de su madurez espiritual. Eso es muy importante. Bueno, vamos a leer la introducción, los objetivos del estudio, la metodología y vamos a ver un par de filminas para ampliar todavía más el conocimiento y después nos volvemos y nos metemos en el documento. Vuelvo y digo, es largo este proceso. Este video es fundamental porque es la doctrina del conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo es que Él logró ser lo que es? ¿Cómo es que Él logró llegar a donde llegó? ¿Cómo es que Él logró servir como sirvió? Todo eso está basado en la roca, en el conocimiento de la verdad, ¿sí? Y las religiones no tienen el conocimiento de la verdad, como lo vamos a ver ahorita. Cristo y su doctrina verdadera sobre el conocimiento. Entonces, introducción. ¿Qué significa realmente el conocimiento según Jesucristo? ¿Sí? Es según Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es el fundamento de la doctrina, Él es el rey y sumo sacerdote. ¿Cómo podemos integrar el saber intelectual? Importante esto, comenzar a comprender la comprensión contextual, la experiencia vivencial, experimentación, la experiencia y la revelación divina, revelación. Fundamentales, vamos a estar estudiando todo esto
¿Cómo fue que Jesús lo integró en un solo proceso? Un proceso metodológico muy bien estructurado. Maestro, el único maestro, realmente. Jesucristo es el único maestro. ¿Qué podemos aprender del sistema educativo judío y su interacción con las metodologías científicas de los gentiles? Punto fundamental. ¿Cómo transformó Jesús la educación de sus discípulos para proporcionarles un entendimiento profundo y completo de la verdad? Aquí está la clave, educación. Él es el maestro, maestro de maestros. Nosotros solo somos discípulos y hermanos. ¿Sí? Este estudio te invita a explorar la doctrina del conocimiento según Cristo. No según Pablo, no según Moisés, no según la psicopedagogía. Sí, ofrece obviamente elementos fundamentales de estudio, la neurociencia, la neurocognitividad, pero nosotros debemos entender que si somos discípulos de Cristo es que lo seguimos a Él, y es que a Él debemos oír, a Él debemos seguir. La instrucción del Padre es a Él oíd. Su única instrucción en todo el Nuevo Testamento, a Él oíd. Y descubrir las herramientas que Él propone, unas herramientas concretas para construir un conocimiento integral. ¿Cómo así un conocimiento integral? Ya lo vamos a ver, intelectual, contextual, experimental, de experiencia y de revelación. A lo largo de este documento desentrañaremos estas y otras preguntas cruciales, dejando espacio para que te sumerjas en la investigación y encuentres respuestas que transformarán tu comprensión y tu vida espiritual. Madurez. Sumérgete en esta investigación para desvelar cómo Cristo combina la intelectualidad, el contexto cultural y la revelación divina. ¿Sí? Experiencia. Descubre cómo cada uno de estos elementos se entrelaza en un marco que es tan relevante hoy como lo fue hace siglos, por supuesto. Él lo logró. ¿Estás listo para profundizar en la sabiduría divina y aplicar este conocimiento en tu vida diaria? Acompáñanos en este viaje y descubre la plenitud del conocimiento según Cristo. Objetivos del estudio. Vamos a hacer un estudio etimológico del concepto conocimiento, analizar la etimología del término, conocimiento en hebreo y griego bíblicos. Lo vamos a ver tanto en Filminas como lo vamos a leer. Profundo esto. Tenga paciencia con este video. Estúdielo, mastíquelo, véalo varias veces. Comprender la teoría del conocimiento según Cristo. Él propone una teoría del conocimiento pues que es verdadera, avalada, verificada, ¿sí? Analizar la ciencia, empezando pues que el Padre fue el que avaló la piedra angular. Está aprobada, verificada, validada. Analizar las enseñanzas de Jesucristo para identificar su visión, la que importa aquí es la visión de Él, sobre el conocimiento, su importancia y su aplicación en la vida de los creyentes. Examinar cómo Cristo define y utiliza el conocimiento en su doctrina. Es importante resaltar que los profetas hebreos y apóstoles están subordinados a la autoridad doctrinal de Cristo y que sus escritos están para apoyar el único testimonio fiel de Cristo. ¿Sí? No hacer como hacen los judíos y los cristianos que sacan doctrinas de Pablo, de Moisés, de David. De ahí no se puede sacar doctrinas. Ellos están subordinados. Toda la información bíblica está subordinados a los evangelistas y su testimonio con respecto a lo que Jesús dijo. ¿Sí? Eso es clave porque pues, la teología judeo-cristiana no tiene claro que ellos están subordinados a Cristo. Acá sí tenemos clara la subordinación total de todos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Explorar las herramientas de construcción del conocimiento, investigar las herramientas y métodos que Cristo propone para adquirir y construir conocimiento. Él da metodologías. ¿Sí? Están explícitas e implícitas en todo su discurso. Examinar los conceptos relacionados, identificar y explorar los diferentes conceptos relacionados con el concepto conocimiento. Fundamental, porque no es que ahí es donde empezamos ya a explorar el resto de conceptualización. Aplicar la ciencia de la justicia del proceso testimonial. Utilizar la ciencia de la justicia del proceso testimonial de 2 o 3 testigos. Pues es que es mandamiento.
del Padre y mandamiento del Hijo. Ellos dos, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, dan el Espíritu Santo. Dos testigos de la verdad, proyectan, son realidades subyacentes del conocimiento, la ley del Padre, del conocimiento y la ley de Cristo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso él dice, mis palabras son espíritu. Bueno, ahorita no estamos estudiando el concepto de espíritu, eso ya viene, donde vamos a desmitificar totalmente el concepto, lo vamos a quitar de lo ambiguo y lo abstracto y lo vamos a pasar a lo concreto. Dice acá, como herramientas integrales de todos los procesos y objetivos de este estudio para verificar, validar y corroborar la veracidad de las doctrinas explicadas en este documento. Recordando que el testimonio de los profetas hebreos y los apóstoles están subordinados, no están sobre, ¿sí? Esto lo voy a poner acá bien claro en el estudio, porque ahí es donde nos desmarcamos totalmente de la teología judeocristiana. Entendemos perfectamente que es de boca de 2 o 3 testigos, ahorita lo van a ver que esto es ciencia de Jesús para construcción de conocimiento. Y otra cosa que nos explican los mismos apóstoles. Nos dicen, Él es la piedra angular, nosotros solo somos fundamento, profetas y hebreos, estamos apoyando a Jesucristo. Lo sostienen como piedra angular. Metodología. El estudio empleará un enfoque analítico y sistemático, revisando exhaustivamente las Escrituras para extraer y comprender la única doctrina verdadera de Cristo con respecto al conocimiento, ¿sí? Se hará uso de la ciencia de la justicia, el proceso testimonial bíblico para verificar y validar cada hallazgo, garantizando que el estudio se mantenga fiel a la verdad de Cristo. Es nuestra responsabilidad, por eso nos pusimos a comunicar. Antes no lo hacíamos porque no sabíamos todas estas cositas. Pedimos la mente de Cristo por años hasta que el Señor nos dio instrucciones muy concretas y específicas a través de su palabra y a través de la experiencia personal en el lugar secreto también, y pudimos pues entender cómo podemos participar en la solución, porque para crear más sectas y religiones, no, mi hermano, no queremos más problemas, no queremos ser parte del problema, somos parte de la solución. Objetivos de este canal, ser parte de la solución para la humanidad. No más religión, no más sectarismo, vamos a la cabeza, porque es que la cabeza es la que piensa, y aquí la cabeza es Jesucristo, punto, no hay otra cabeza. Esta no es una iglesia de 2 cabezas, ni esta no es una iglesia donde Jesús comparte la cabeza con Pablo, con Moisés, con Pedrito, con Perenganito, con Sutanito. No, señores. Él es único, unigénito, cabeza absoluta, total, aprobada por el Padre, piedra angular aprobadísima. Ya veis un video por ahí que habla de la autoridad de Cristo, le recomiendo que se lo vea y se lo estudie a profundidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un estudio y análisis etimológico del concepto conocimiento y después vamos a ir a ver un par de diapositivas y continuamos con el documento. Luego le digo, si usted arrancó este video, termínelo porque es larguito. Larguito. Concepto en hebreo, dat. El contexto hebreo. En el contexto hebreo el término da'at se deriva de la raíz yadá, que significa saber o conocer. Saber algo es entenderlo a profundidad y muy bien. Y conocer. Este conocimiento es integral, que implica un entendimiento profundo, tanto intelectual, contextual y experimental. Ahí entra también la revelación, es una experiencia. Inicia subjetiva, pero va cogiendo forma con la ciencia de la revelación, que eso lo estudiaremos en otro video más, que abarca tanto el conocimiento teórico del entorno y práctico. En las escrituras Da'at se utiliza para describir el conocimiento de Dios, completo, integral, pleno y absoluto, la sabiduría divina y la comprensión moral. Por ejemplo, en Proverbios 2:6 se dice, porque Dios da la sabiduría,
De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca, de su voz. Por eso el conocimiento de la verdad parte en lo que Dios dice por su voz. La única descripción de la voz de Dios en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, está en el bautizo. Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y nos da la instrucción del conocimiento. A Él oíd en la transfiguración. Le dio la instrucción a Moisés, a Elías, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son 5 testigos que están allí. Les dio la instrucción. A Él es que tienen que oír. ¿Listo? Entonces, pues Moisés prestó oídos, Elías prestó oídos y sus apóstoles también. Concepto en griego, gnosis y epignosis. Es un concepto construido por el apóstol Pablo y Pedro porque necesitaban elevar la gnosis a la epignosis para que se concretara de igual manera, se entendiera como dada en hebreo. Recordando que obviamente Pedro y Pablo pues eran judíos, sabían hablar hebreo, arameo y griego, porque pues ambos eran políglotas, ¿sí? Recordemos que Pedro fue por misericordia y Pablo, el apóstol Pablo, por estudio y por el contexto en el que él se desarrollaba en su vida. En el contexto griego, el término gnosis, ¿sí?, se refiere a un conocimiento intelectual y comprensivo, no más, conocimiento terrenal. Está bien, por supuesto, porque no podemos entender las cosas celestiales si no empezamos por las terrenales, como Jesús exhorta a Nicodemo en el Evangelio de Juan, ¿sí? Es el tipo de conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje y estudio sistemático, esto es fundamental, sistemático y analítico de los datos y la información, porque nosotros tenemos procesos neurocognitivos sistemáticos y analíticos, de lógica y de razonamiento. Eso nos lo dio Dios desde que sopló aliento de vida en el ser humano. Será un ser viviente, un ser pensante, un ser con voluntad limitada, porque el concepto libre albedrío es filosófico y no tiene nada que ver directamente con la doctrina de Jesucristo. Es una muy mala explicación filosófica con respecto al ser humano y su capacidad de elección. Sin embargo, el Nuevo Testamento introduce otro término crucial, epignosis, que se refiere a un conocimiento preciso, puntual, sin error, completo y pleno. Aquí es el objetivo. Epignosis implica un nivel más profundo de conocimiento y comprensión, a menudo relacionado con la percepción mente-espíritu y la verdad revelada concluyente para llenar los vacíos de comprensión limitada humana. La verdad revelada concluyente para llenar, porque para eso aparece la revelación de Dios. Nos deja usar nuestro cerebro, pero nos da unas recomendaciones con el uso de él. Que no se apoyen en su propia prudencia, no se hagan sabios en su propia opinión y no se apoyen en su propia inteligencia. ¿Por qué? Porque tenemos vacíos de comprensión. ¿Sí? En el video que tenemos ahí de los riesgos, 20 riesgos en la construcción y en la edificación de la doctrina, explicamos sobre los sesgos cognitivos y las disonancias cognitivas. 200 piedras de tropiezo, 200 sesgos y más, encontrados por la psicopedagogía, ¿sí? 200 piedras de tropiezo, se dan todos esos sesgos cognitivos debidos a los vacíos, o bien sea de información y datos, vacíos por falta de experiencia, por las tres, o vacíos porque no se está concluyendo y comprendiendo concretamente, y hay ambigüedad y abstractismo en las cosas que nosotros representamos en nuestros mapas mentales, conceptuales, ¿sí? Y nos estamos equivocando en el entendimiento y en nuestros juicios internos. Por ejemplo, en Colosenses 1, 9, 10, Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento, hablando del concepto de epignosis, de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo le hago una pregunta a usted, hágasela allí en el lugar secreto. ¿Cómo usted puede hacer la voluntad de Dios si no conoce concretamente pasos, instrucciones, fórmulas y cuidados que debe tener usted en la vida?
Señor, quiero hacer tu voluntad, pues lo que te necesitamos es seguir instrucciones. Miren, necesito que me haga esta tarea así, así, necesito que me levante este edificio de tal y tal manera, necesito que levantes una familia de esta forma, siga mis instrucciones. Claro, porque nosotros no sabemos más que Dios. Por eso es sabio y prudente temer a Dios, que es el principio de la sabiduría. ¿Qué es temer a Dios? Entender que nosotros nos podemos perder sin Él. Realmente. Entender que si nosotros entramos por el árbol del conocimiento del bien y del mal, sin la puerta que es Jesucristo, vamos a encontrarnos con la serpiente y nos va a terminar engañando o nos terminamos autoengañando. Análisis comparativo y síntesis. Comparando los conceptos tanto de Adán en hebreo como gnosis y epignosis en griego, podemos observar que todos ellos trascienden el análisis superficial, abstracto y ambiguo, que eso le encanta, por eso los simples que habla el libro de Proverbios. Simples, que aborrecen mi conocimiento, también dice el Señor, apuntando hacia una comprensión concreta, profunda y vivencial, indiscutiblemente. Da'at y epignosis en particular enfatizan un conocimiento que es tanto intelectual, contextual y experimental, incluyendo la revelación en la experiencia. ¿Sí? Y que tiene implicaciones prácticas y espirituales. Integrando estos términos podemos definir el conocimiento bíblico como un entendimiento concreto, profundo, revelador y experiencial que abarca tanto el saber intelectual como el reconocimiento espiritual de la verdad revelada. Impresionante lo que nos exige. Integración de epísteme y gnosis por Pablo y Pedro. Epísteme es ciencia, gnosis es conocimiento en griego, mientras que da'at es ambas. Da'at en hebreo es ciencia, conocimiento. Entonces, cuando se va al griego, se encuentra que están partidos los dos conceptos, no lo que sucede en el hebreo. Entonces, el epísteme, que es un sistema metodológico para verificar y validar los datos, las informaciones y las experiencias, y la gnosis es el resultado de esta verificación y validación. O sea, el uno no puede vivir sin el otro. No hay conocimiento, usted puede estar lleno de datos, información y experiencias sin verificar y validar, es decir, que usted tiene su mente, su constructo, su eje central que son sus creencias sobre heno y hojarasca. Viene la tormenta, vienen las pandemias, vienen los problemas económicos de los países, vienen las quiebras económicas, y la casa por falta de conocimiento cae. Mi pueblo perece por falta de episteme y gnosis, o por falta de da'at. Por Pablo y Pedro. Los apóstoles Pablo y Pedro utilizan los conceptos de episteme, conocimiento científico, y gnosis, porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Ya lo vamos a ver en su texto y en su contexto. Para equiparar, ellos no iban a seguir otro ejemplo, créame, dos apóstoles siguiendo, ¿qué? El ejemplo de los griegos nada más y de los judíos, no, ellos seguían a Jesucristo, como los 144.000 de Apocalipsis que tienen el sello del Padre y del Hijo en sus frentes y siguen al Cordero a donde vaya. Para equiparar su comprensión al concepto hebreo de edad, esta integración epignosis es crucial para transmitir una comprensión holística, esta es la palabra integral, así le llama la ciencia. La neurociencia utiliza mucho este concepto holístico. Sí, hay que estudiarlo también en hebreo, obviamente, su etimología, se lo recomiendo que lo haga, ¿eh? Del conocimiento en sus epístolas. ¿Sí? Permítame, vamos a abrir acá. Este es un estudio serio, mis hermanos. Esto no, aquí en Testimonio de Escritura no nos vamos con papelitos. ¿Sí? Con bobaditas, videos de 15 minuticos ahí, eso no sirve para nada, motivacionales, no sirve para nada, eso es heno y hojarasca. Vamos a ver, dame la etimología del concepto holística. Tanto en griego
como en español para entender muy bien el concepto, ya que ustedes lo encuentran en el estudio. No sé si lo alcancen a ver. Vamos a ampliar un poquito acá. El concepto, yo creo que ahí ya lo alcanzan a ver. El concepto holística tiene una etimología interesante tanto en griego como en español. En griego palabra holos, significado todo, entero, completo. Raíz etimológica proviene del griego antiguo holos, que significa todo completo. Este término se utiliza para denotar algo que es total o abarcativo. En español, holístico, relativo al holismo, que es la teoría que sostiene que las partes de un todo están en íntima interacción, como el cerebro, ¿sí? De tal manera que no pueden ser comprendidas si se consideran por separado del todo, como el cuerpo, alma, espíritu, que eso es un todo, holístico, somos un ser holístico, tripartito, ¿sí? Y con sus subpartes, ¿no? Nosotros somos multiformes internamente también. Somos imagen y semejanza de nuestro creador, que es multiforme. El término holístico se formó en español derivado del término inglés holistic, que a su vez se origina del griego holos, se incorporó en la lengua española manteniendo el mismo significado que en inglés, referente a una visión integral y completa. ¿Listo? Aquí está el contexto moderno, pero estas son maneras de hacer investigaciones serias, mis hermanos. Entonces es comprensión holística del conocimiento en sus epístolas. Pablo en sus escritos, miren, nos explica ahora Pablo, en sus escritos Pablo emplea gnosis y epignosis para referirse tanto al conocimiento intelectual, que se le gustaba harto a los griegos, pero no tenían la experiencia con Dios, ¿sí? No tenían la oración, no tenían la disciplina de los judíos. Es que Jesús es como el completo ejemplo de ambas cosas, ya lo vamos a ver ahorita en contexto, ¿sí? Como la espiritual, por ejemplo, epignosis es el conocimiento intelectual sumada a la experiencia espiritual, ¿sí? La oración, la contemplación, la meditación, la reflexión profunda, y la iluminación que viene del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, para que esta intelectualidad diga eureka, que eso es un concepto también griego, pero realmente son esos, iluminaciones, pum, uy, ya entendí, uy, ya comprendí, uy, ya sé por dónde es que va la situación, ¿sí? Y Dios va guiando, pues él lo prometió, y os enviaré el Consolador, el Espíritu que los guiará a toda verdad. Pues aquí está, las Escrituras bíblicas son el Consolador, por ahí comienza, esta es una obra visible del Espíritu invisible de Dios, lo mismo que la creación. Por ahí es que hay que empezar, ¿sí? Por ejemplo, en Filipenses 1, 9, 10, él habla de un amor que abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento, conectando la dimensión intelectual y contextual con la experiencia de aplicación práctica y revelación espiritual. ¿Complejísimo? No lo es. Pereza mental humana, eso es lo que pasa. Amamos más las tinieblas que la luz. Pedro, de manera similar, Pedro utiliza gnosis y epignosis para exhortar a los creyentes a crecer en el conocimiento de Jesucristo. No hay otro conocimiento en el que tengamos que crecer. Miren que aquí están ellos subordinados, Pablo y Pedro, están subordinados a Jesucristo. Ellos no son la piedra angular, ellos no son los dueños del negocio. Jesús dice, en los negocios de mi Padre es necesario estar, Él es el heredero, y ya el Padre pues le heredó. Por eso tiene todo poder, dominio y autoridad desde su bautismo, no es desde su resurrección, pero bueno, eso es otro estudio con respecto a la autoridad de Jesucristo. En 2 de Pedro 1, 2, 3, él ora para que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento, epignosis de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Usted dirá, pero es que bueno, solo experiencia, solo oración, solo ayuno. No, mi hermano, ahí usted lo coge el enemigo y lo envuelve, le da 3 vueltas en el mundo espiritual. Ahí lo está esperando el ángel vestido de luz. Eso es lo que le encanta a los cristianos, embriagarse con solo experiencia, y están dañando su hemisferio derecho. Y después en la vejez tienen problemas delicadísimos neurocognitivos con respecto al Alzheimer, con respecto también a olvidar las cosas. ¿Sí? Alzheimer, sí. Si no estoy mal, es ese el... Y olvidan todo. ¿Sí? Indicando que este conocimiento pleno es fundamental para la vida y la piedad.
Conclusión, al integrar los conceptos hebreo y griego del conocimiento, los apóstoles comprenden y demuestran que el verdadero conocimiento en el contexto bíblico es integral, abarcando tanto lo intelectual como lo contextual y lo experimental, incluyendo la revelación espiritual como fuente de corrección analítica y procesamiento de datos, información, experiencias a niveles concretos, profundos, conscientes y supracognitivos. ¿Sí? Eso es. Ahí está la conclusión de toda la integración bíblica. Así el conocimiento según la escritura bíblica y su testimonio es una combinación de entendimiento profundo, sabiduría práctica y revelación espiritual, todo alineado con el ejemplo y la verdad de Cristo. No hay otro ejemplo, no hay otro camino, no hay otra verdad, sino Jesucristo. Teoría del conocimiento según Cristo. Aquí vamos a hacer un paréntesis para entrar a lo siguiente. También hablar un poquito del problema. Este es una exploración, un descubrimiento del concepto de epignosis y edad. Pero entonces está fundamentado en Lucas 11, Juan 8 Juan capítulo 8 y 16, Proverbios capítulo 1 y 2, Oseas capítulo 4, Colosenses capítulo 1, Segunda de Pedro 1. Contexto histórico integral. ¿Por qué las sectas cristianas promueven el odio y aversión al conocimiento? Miren, aquí están los por qué. Y Dios se los está expresando. A través de Salomón, a través del profeta Oseas, a través del evangelista Lucas, a través del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces hay un problema en el corazón, por eso es que Dios dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejísimos, lejísimos. Eso viene en las disciplinas, vienen los juicios de Dios por estar lejos de Él, de su conocimiento, de su sabiduría, de su entendimiento. ¿Sí? Entonces ahí está fundamentado, usted le puede poner pausita, echarle una leidita a cada uno de estos versículos para que alimente su espíritu con la palabra de Dios. ¿Por qué las sectas cristianas promueven la hermenéutica teológica? ¿Por qué creen? Porque la hermenéutica teológica no es científica, para nada. La hermenéutica teológica está manipulada, cada una de las sectas cristianas le pone las reglas como quiere. ¿Ven? La teología de interpretación personal es falsa ciencia, eso lo explican los apóstoles. Dice, esto no es de interpretación privada, eso nos hizo meterse 8 días allá a sacar una prédica quién sabe de dónde para llegar, miren, a esta prédica le he puesto tal título. Apoyados en su propia inteligencia, en su propia opinión. A las prédicas no hay que ponerles título, el título es Jesucristo. Jesucristo dice, ese debe ser el título, Jesucristo enseña esto, esta es la doctrina de Jesucristo. ¿En qué regla de la hermenéutica teológica hay procesos de verificación y validación rigurosos? No, mi hermano, lejos, lejos. Aquí volvemos y explicamos el concepto de epignosis, epi, sobreabundante, ¿sí? También del concepto epísteme, sobreabundante, y gnosis, conocimiento, ciencia, conocer, reconocimiento, el G1922, números tronco. Palabra compuesta por epi y gnosis, describiendo y conceptualizando el conocimiento pleno, abundante e integral. DAT, H1847, números strong, conocimiento intelectual, conocimiento experimental y contextual, y un conocimiento relacional, es decir, revelacional también, de revelación divina. H1847, números strong. Entonces miren el procesamiento de información, no sé si alcancen a ver. Yo sé que este video no es de pues alta calidad, pero se los explico. El procesamiento de información que nosotros tenemos, cuerpo, mente, espíritu. Entonces el conocimiento se produce por el procesamiento de información. Entonces hay un procesamiento biológico que es la percepción o la entrada de información a través de los ojos, los oídos, el tacto, el olfato, ¿sí? El gusto, y hay otros dos sentidos internos neurocognitivos, neurocerebrales, que son la kinestesia y la sinestesia, que les recomiendo, que es el tema de orientación. Si la gente no se sabe orientar espiritualmente, o sea que también se pueden aplicar estos conceptos a la orientación de la verdad, ¿sí? Eso es orientación espaciotemporal, la kinestesia y la sinestesia, ¿sí? Y son sentidos internos. Entonces, para que usted haga un buen proceso de conocimiento, es necesario que su estructura biológica, sus sentidos biológicos estén atentos, concentrados, conscientes
¿sí? Y que involucre varios sentidos. Aquí estamos involucrando la vista en este momento. Ah, bueno, yo puedo hacer esto para que ustedes puedan ver mejor. Ay, se me olvida. Ay, santo Israel. Listo. Entonces acá está. Atención, concentración consciente involucra la suma de sentidos. Pero usted necesita estar atento. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que lee, que entienda. Atención. Jesús siempre hablándonos de la atención como método y modelo psicopedagógico de Él como maestro. Atención, concentración, conciencia. Involucra la suma de sentidos. Mente. Opera y elabora una respuesta. Operaciones. Necesita de métodos precisos, procesos coherentes, o sea, necesita educarse. Necesita ser consciente, necesita de inteligencia, desarrollo de inteligencia, muchos sudokus, muchos descifrar códigos, todo esto, ¿sí? Integración textual-contextual, verificación y validación. Si su mente no verifica y valida, no hace un justo juicio interno concreto, pues usted termina atrapado en el espíritu del mundo, hermano. En el espíritu del anticristo, en la apostasía judeocristiana, termina atrapado ahí, nada que hacer. Corazón, salida de una respuesta, prudencia, coherencia, concreta, explicativa, argumentada, racional, información profunda e integral. Así era el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El de nosotros es imprudente, incoherente, inconcreto, ambiguo, abstracto, no explicamos nada, no argumentamos, no tenemos la ciencia de arguir, pero es que para ahí nuestros argumentos son puras opiniones personales, es irracional y nuestra información no es profunda ni integral. Upa. Estos son estudios, mi hermano, estudios. Y vea, una recomendación que nos hacen las escrituras. 2 o 3 mentes piensan y concluyen mejor que una. Ya 4 es multitud y ni piensan ni concluyen. 5, por eso es que Jesús dice, donde hay 2, esa es su instrucción, mi hermano, innegociable. O sea, vuelvo y les digo, es que no podemos poner el libro de Hechos por encima de Jesucristo, no podemos poner a Lucas nunca. Ay, pero es que estaban reunidos orando en el aposento alto, pues esa es una descripción, que sus ojos estuvieron ahí, los míos tampoco. Yo le quiero a Jesucristo, discúlpenme, Luquitas nos narra una cosita muy bonita, es interesante tener la historia de los primeros años del cristianismo, que hay que contextualizarla más para entender mejor. Sí, pero Jesucristo no está hablando ahí, están escribiendo un contexto, que hay que profundizarlo más, ¿sí? Entonces venir a decir que porque estaban orando ellos en el aposento alto, no sabemos en qué condiciones estaban, no sabemos si cada uno en una esquina orando, ¿sí? O estaba orando uno y los otros siguiéndolo, no lo sabemos porque la descripción no está en las escrituras. Los bereanos, ¿qué hacían? Pues 2 o 3, ahí está, porque es que 3 sí ayuda. Ahora, 2 concluyen mejor que 3, sí, porque es más fácil y más rápido que se puedan poner de acuerdo, pero 3 también lo pueden lograr. Miren el problema de los 3 cuerpos en la física, a ver si usted puede coordinar 3 cuerpos en la física. Pues por algo Jesucristo, que lo sabe todo, tenía en él ya desde el bautismo habitaba la plenitud de la deidad. Sí, no es después de su resurrección, es desde el bautismo, desciende el Espíritu Santo y le da todo poder, dominio y autoridad. Y por eso es que podía hacer lo que hacía. Caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces, obviamente siempre honrando al Padre, pero él sabía lo que tenía que hacer porque ya tenía toda la información en este cerebrito de la verdad, toda. Jesucristo ya vivía totalmente y plenamente en la verdad. Conocía toda la creación, toda. Entonces ahí está. Entonces ahora veamos la siguiente diapositiva. Miren cómo funcionan los ciclos de información y la guía de Dios. Sí, esto es fundamental para que entiendan el resto del documento. Guía de Dios. Seguir el ejemplo de Cristo en su lugar secreto y todos los consejos de Proverbios. Uy, ahí está. Entra acá a su cerebro. Entonces el Espíritu Santo viene por medio del Antiguo Testamento como un conocimiento intelectual. Realmente son datos, información. El Antiguo Testamento está muy bien diseñado, especialmente los 17 libros que valida y verifica Jesucristo. ¿Sí? Pero los otros también enriquecen la capacidad neurocognitiva del hemisferio izquierdo. ¿Sí? Entonces,
Obviamente tú lees Proverbios, lees Salmos y lees el Isaías. Son libros muy ricos en inteligencia, en consejo, en ciencia, en sabiduría, temor de Dios, poder y vida. ¿Sí? Lees la ley de Moisés, obviamente, juzgando con justo juicio con los otros profetas. Sí, pero hay un estudio del sábado. Ay, santo Dios. Bueno, no les ha amanecido, porque solo van a la ley y no al testimonio. Isaías 8:20. No les ha amanecido, hermano, ni les amanecerá. Bueno, Dios quiera que sí. Conocimiento intelectual, sí, el Antiguo Testamento es muy rico en conocimiento intelectual. Antiguo Testamento, hay ciencias exactas allí en el libro de Proverbios, Fibonacci, recomendar estudiar estructura Fibonacci, administración de datos, estudiar estas temáticas, lingüística, neurociencia, datos históricos concretos. ¿Sí? Entonces el sello del Padre, que habla el libro de Apocalipsis, se centra más hacia el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Porque el Padre es muy lógico, patrones lógicos, secuencias lógicas, números, censos, patrones, leyes para todo, hermano, leyes para todo ordenadito, todo perfecto. Así es el Padre, ¿sí? Entonces hay un entendimiento y comprensión, pero bueno, ya el tema de Cristo, ¿no? El Nuevo Testamento, ahí el Nuevo Testamento ya nos integra todo esto hacia la verdad, nos lleva todo esto hacia la justicia, nos explica sobre la misericordia, sobre el amor, el poder y el dominio propio. Este es el Espíritu de Cristo. La suma de todos estos conceptos nos da el Espíritu Santo, la verdad. Espíritu, palabra santa, Espíritu Santo, verdad santa. Conocimiento, o sea, sin mancha, sin mentira, sin engaño, sin leudo, sin fermento. ¿Sí? Entonces aquí el hemisferio derecho del ser humano es muy potente en reconocer lo que es el conocimiento experimental y contextual, lo absorbe muy bien. Obviamente pues estos dos siempre están interactuando, porque obviamente para poder producir conocimiento necesitas datos intelectuales. ¿Sí? Entonces siempre están ahí trabajando juntos a través del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces el Nuevo Testamento es muy rico en conocimiento experimental y contextual, las artes y la música, las relaciones, los patrones geométricos, las exploraciones en el campo, todo eso. Por eso Jesús se lleva a sus discípulos al campo de eso. Las misiones, la observación social. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Que la sabiduría está en las puertas de las plazas, en las puertas de las ciudades, en las calles. Observación social. Eso era lo que hacía Jesucristo en su lugar secreto. Observar, explorar, todo esto, aprender de memoria todo el Antiguo Testamento. Obviamente él era rabí, 20 años de estudio, pues, y era obligatorio saberse la ley, la Torá, y no solo eso, la Midrash, el Talmud y todo esto también de memoria. A lo que le llamó doctrinas de hombres. Entonces hay un entendimiento, miren, la unión de ambos, por el cuerpo calloso, hay un entendimiento, una comprensión, un discernimiento y una revelación. Un conocimiento integral o sabiduría, el hemisferio derecho siempre sometido al izquierdo, como es. ¿Sí? No puedes dejar volar tu experiencia y tu imaginación contextual sin llenarlo de datos intelectuales. Como es. El Hijo, acuérdense que el Padre es mayor que el Hijo. Lo dice el mismo Jesucristo, mi Padre es mayor que yo. Los datos del Padre son más importantes en eficiencia, sobre todo para verificar y validar, que los míos. ¿Sí? La experiencia debe ser controlada por el intelecto, por la razón. Bueno, esto ya tiene que ver con procesos neurocognitivos verticales del cerebro, ¿sí? El neocórtex, el sistema límbico, el cerebro reptil. Bueno, algo importante acá, miren, esto ya sí es doctrina bíblica, vimos un poco de neurociencia relacionada con las escrituras. Ahora el conocimiento y sus 7 pilares, eso lo explica Proverbios, del 2 al 1 al 5. Tiene 7 pilares el conocimiento. Testimonio del Hijo, hay que entender que Él es la piedra angular. La doctrina de Cristo, mire dónde está. ¿Sí? Usted podría pensar que pues el edificio pues normalmente uno lo construye así lo vemos terrenalmente, ¿no? De abajo hacia arriba. ¿Sí? Pero es que miren quién es la piedra angular, la roca de todo este asunto. ¿Sí? El Padre. ¿Sí? Él es la roca. Obviamente está fundamentado en los profetas, el proceso testimonial de boca 2 o 3 profetas.
¿sí? Pero es que el Padre habla en el nuevo pacto y dice a él oíd, ¿sí? Esta es la piedra angular aprobada por Dios, ¿sí? Y el testimonio del Espíritu Santo, que es una explicación y entendimiento fundamento de los apóstoles, proceso testimonial de boca de 2 o 3 apóstoles hebreos, ¿sí? Entonces ellos están para que esto no se caiga, ¿sí? Ellos están para apoyar, si se dan cuenta, para apoyar, están subordinados, no es que están debajo de. Y como el Padre le entregó todo poder, dominio, autoridad a su Hijo, lo puso arriba, le dio nombre que es sobre todo nombre. Pues así lo diseñó el Padre, que el Padre está aquí como fundamento, pero por supuesto hay que ahondar hasta encontrar la roca. Entonces, Proverbios 2, 1, 5 nos enseñan 7 acciones diarias, disciplinas diarias que tenemos que tener en nuestra vida. ¿Para qué? Para aumentar nuestros conocimientos. Entonces hay que memorizar todos los días, hay que oír atentamente todos los días, hay que tomar decisiones todos los días, hay que orar sin cesar todos los días, hay que buscar sin parar todos los días, hay que escudriñar todos los días y hay que enseñar todos los días. Esos son los 7 pilares del conocimiento que nos enseña Proverbios 2, 1, 5. ¿Habrán más pilares? Posiblemente, pero es que Proverbios 1... versículo 3 o versículo 2 nos dice que pues los libros de Proverbios está para la doctrina, ¿sí? Vayan y para el consejo, ¿sí? Para entender doctrina y consejo. Entonces el libro de Proverbios es la clave. Entonces usted dirá, ¿está con estas palabras? No, vaya y léalas. Nos está llevando a la memorización, al oír atentamente, a tomar decisiones, inclinarás tu corazón, eso es toma de decisiones. Orar sin cesar, ¿sí? Buscar sin parar, escudriñar y enseñar. Bueno, continuemos ahora con el documento, hemos terminado con las filminas. Recuerden que este estudio es largo, hermano. No sé cuánto me va a llevar. Teoría del conocimiento según Cristo. La dado epignosis de Cristo subyace en la integración del conocimiento intelectual, contextual y experimental, incluyendo la revelación por medio del Espíritu de Dios. Vuelve otra vez. Ya van a ver por qué. Yo me he estudiado videos de 4 o 5 horas, mi hermano. Entonces no hay excusa. Aquí no hay excusa. A lo largo de su proceso de crecimiento en sabiduría, Jesús de Nazaret, como ser humano natural, observó tanto las fortalezas como las debilidades del sistema educativo judío, porque lo vivió en carne propia. El sistema educativo judío, comparado con otros pueblos de su entorno inmediato, se distinguía por sus procesos de alfabetización, o sea, era bueno en alfabetización, memorización y disciplina. Importante, por supuesto, pero no es la única manera. Necesita más cosas. Sin embargo, su deficiencia radicaba en la falta de conocimiento contextual y experimental. Tanto así que los saduceos no creían ni en ángeles, ni resurrección de muertos, ni nada de esto, ningún fenómeno espiritual, o sea, cero experimento. Y obviamente los rabinos fariseos tenían ciertas experiencias y creían que por ahí se levantaba el Mesías, si en la época de Jesús los judíos seguían 4 Mesías aparte de Jesús, 3 Mesías más. O sea, entre comillas, falsos Mesías, ¿no? Había uno que oraba y, pues según análisis históricos, había uno que oraba, es que no me acuerdo que se llamaba Ver Jesús, si no estoy mal, no me acuerdo. Oraba y dejaba de llover, oraba y volvía a llover, entonces decía que estaba el espíritu de Elías de él, que esa era una señal según el libro de Miqueas, ¿sí? El último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que dice que pues el espíritu de Elías vendrá y dará testimonio del Mesías, ¿sí? Entonces eso. Entonces, la extrema xenofobia hacia los gentiles impedía a los judíos mejorar sus métodos educativos. Para el Sanedrín, esta forma de educar garantizaba el control religioso y la manipulación sobre el pueblo. Querían era tenerlos subyugados con sus doctrinas de hombres. Con el sábado. Sábado, que solo aparece en la Torá y en el resto de los profetas que allá dice reposo, pero es que Moisés no es el único testigo de la verdad y uno no puede juzgar de un solo testigo. Entonces ahí le digo a mis amigos adventistas y judíos, ¿usted qué hace juzgando solo con Moisés? El concepto sábado solo aparece en la Torá y el resto de profetas que no sean hipócritas, como les decía Cristo. Jesús
Ante la lamentable pérdida de su padre José, asumió desde joven la responsabilidad educativa y económica de su madre y hermanos, por supuesto. El oficio de tectón constructor se convirtió en su herramienta técnica principal. Gracias a este oficio, Jesús se abrió camino hacia las fuentes de ingresos más rentables de la ciudad de la Decápolis. Ay, a ver, estamos hablando del maestro, mi hermano. ¿Usted cree que se iba a quedar en Nazaret sin hacer nada? ¿Dónde está la platica, mi hermano? Porque no es que tenía que cuidar, según la ley de Moisés y la tradición judía, era imperativo que el hijo primogénito varón tomara la responsabilidad sobre su mamá y sus hermanos. Y pues obviamente pues ahí está Jacobo, ¿sí? Está Judas, los dos escritores del Nuevo Testamento son hermanos de José y María, son hermanos de Jesucristo. Y sus hermanas, como hablan los dos evangelios, ¿sí? Los católicos ahí están fregados, porque hay dos testigos que nos dicen claramente que son hermanos biológicos. Disculpen. El oficio de tectón. Obviamente él se fue a la Decápolis y a las costas del mar de Galilea y Mediterráneo a trabajar en las ciudades más grandes. Pues este contexto le permitió, pues, ¿por qué crees que llevó a sus discípulos después allá? Porque él ya conocía ese contexto. ¿Sí? A Tiro, a Sidón, el endemoniado Gadareno, pues en la ciudad de Gadara, que era la primera que aparecía ahí en el mapa, ¿sí? La Decápolis. Miremos mapitas. Quédense en el estudio, no se aburra. ¿Sí? Mapas de la Decápolis. Miremos mapitas, hermano, o sea, miremos imágenes. Es que esos estudios deben ser así. Miremos un mapa grande. Bueno, aquí hay uno. Dios quiera que salga grandecito para que lo podamos. Bueno, yo creo que ahí lo alcanzamos a ver. Yo me hago mis mañas. Ahí lo alcanzamos a ver, ¿cierto? Entonces, miren, aquí es lo del endemoniado Gadareno, Pelia, Esitópolis, mire, cerca de Nazaret, Hipo, Cafarnaúm. ¿Se acuerdan que Jesús se fue a vivir allí? A Cafarnaúm. Ahí fue, por ejemplo, la sanidad cuando abrieron el techo, ¿sí? Él fue a Tiro, por aquí está Sidón, Jopa, Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, Berseba. Jesús recorrió todo esto. Son 1440 días aproximadamente. Filadelfia, pero no la Filadelfia de Apocalipsis. Esta Filadelfia no tiene nada que ver con la Apocalipsis porque la otra es en las iglesias de Asia Menor, ahí donde queda actualmente Turquía. Eso se llama la península de Anatolia, el Bósforo ahí. Entonces Damasco, Banías, Canata, Dion, y vaya y lea usted el contexto histórico de estas ciudades. Son ciudades muy ricas en conocimientos y sabidurías, ¿sí? Greco-romanas y judías, porque ahí estaban los judíos helénicos, aquí vivían los judíos helénicos, ¿sí? Entonces obviamente tenían universidades, academias, bibliotecas. Se cree históricamente que estas 10 ciudades sumaban mucha más información debido a su ubicación geográfica, porque por aquí había que pasar para ir de África a Europa. Si se quería ir por tierra, obviamente se venía de China, la ruta de seda pasada era por acá, Damasco, ¿sí? Entonces en ese tiempo, ¿no? De Arabia también subían por acá. Entonces unas ciudades tremendas. 3 de ellas son especialistas en filosofía y ciencia etimológica. 2 de ellas son especialistas en medicina. 3 de ellas son especialistas en política, en oratoria, en diplomacia. Son universidades, mi hermano. Ahí estuvo Jesucristo también trabajando y aprendiendo, mi hermano. ¿Sí? No hay que descontextualizar a nuestro Señor, porque debido a eso, por ahí hay filólogos, que no quiero nombrar, que dicen que Jesucristo era 100% fariseo. No, qué tontería tan grande. Bueno, ¿sí? Entonces Jesús se abrió camino hacia las fuentes de ingresos más rentables de la ciudad de Decápolis y las costas del mar de Galilea y Mediterráneo. Este contexto le permitió comprender los objetivos del Padre respecto al pueblo gentil, porque le venía hablando desde los profetas hebreos que allá hay un pueblo que no. ¿Qué dice? ¿Qué dice el profeta? Un pueblo que no me está buscando. Me voy a ir a un pueblo que no me está buscando, un pueblo que no está preguntando por mí. Pues Jesucristo dice, pues aquí los únicos pueblos que yo veo, Padre, ¿sí? Contextualmente dice, lo único que yo veo es que
Pues los gentiles son lo único que yo puedo entender, que tú digas que es un pueblo que no te está buscando, pero yo veo que sí te están buscando, Padre, porque ellos están buscando conocimiento y sabiduría, y yo sé, Padre, que tú eres espíritu y que tú tienes espíritu de conocimiento y sabiduría. No, ya te entendí, Padre, que a estos también hay que ir. Por eso Jesús se fue a hacer obras en Tiro, Sidón, Gadara, ¿sí? De una vez enseñándole a sus discípulos que había que ir a ellos. Este contexto le permitió comprender los objetivos del Padre respecto al pueblo gentil expresados por medio de los profetas hebreos. Los gentiles ya desde siglos atrás exploraban y buscaban conocimiento y sabiduría utilizando herramientas importantes como la epísteme, la mayéutica y la analítica. Además contaban con academias avanzadas en medicina, educación, ingeniería, arquitectura, filosofía, diplomacia y política. Esto permitió a Jesús comprender que los gentiles estaban buscando a Dios a través de la ciencia y el conocimiento. Pues es que es el camino, mi hermano. Usted quiere llegar a la verdad. Si usted ama la verdad, ama a Dios. Y si usted ama la verdad, usted tiene que hacer ciencia para generar conocimiento. Tiene que verificar y validar datos, información y experiencias. Punto. No le queda otro camino, mi hermano. Y eso todo eso lo hizo Jesucristo. ¿Sí? Tal como se describe en el libro de Job, Proverbios, Isaías y Oseas. ¿Sí? O sea, esto que estaban haciendo los gentiles, ya Dios se lo venía pidiendo a través de estos libros a los judíos también. ¡Ah! Que les encanta la religión. ¡Ah! Y por ahí hay unos cristianitos que también les encanta. Al integrar la alfabetización, memorización y disciplina judía con las metodologías científicas de los gentiles, Jesús disponía del arsenal más completo para la mente y el pensamiento humano. Por eso es que dice el apóstol, ahí sí, la idea del apóstol Pablo, la idea, no la doctrina, la idea del apóstol Pablo dice lo siguiente, que en Jesús fue quitada la pared de en medio que había entre los dos pueblos. Eso no fue en la cruz, mi hermano. ¿Sí? Ciegos guías de ciegos cristianos diciendo que eso fue en la cruz. Tontos, inmaduros, eso fue desde el lugar secreto. Él ya lo hizo. Él lo hizo y lo enseñó y quitó la pared de en medio, el muro que separaba. Eso lo hizo desde niño, mi hermano, desde que le tocó trabajar. ¿Qué podría faltar? La revelación de Dios, obtenida en el lugar secreto a través de la oración, pidiendo inteligencia, sabiduría, consejo, conocimiento, temor de Dios y poder para incrementar sobrenaturalmente las capacidades mentales y espirituales de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, cuando usted le digan, oiga, usted sí que sabe, usted sí que conoce, no sé qué, pues déle la gloria a Dios porque es que ese es un incremento sobrenatural. La memorización, cuando usted tiene memoria normal, tiene pereza mental, pues nada, pues tiene que ir a la oración y pedir ayuda. ¿Qué dice la idea del apóstol Santiago? Dice, o bueno, de Santiago, no se sabe al 100% si era o no apóstol, yo considero que históricamente sí, obviamente. Para que quedara una carta de él, pero bueno, se llama la carta de Santiago, no del apóstol Santiago. Santiago, en su idea, dice que el quien esté falto de sabiduría pídala a Dios que él la da en abundancia. Jesucristo también, obviamente, pues Santiago está apoyando a Jesucristo cuando dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo si se lo pedís? El Espíritu Santo, ahí no estaba diciendo plata, dinero. Jesús con inteligencia y sagacidad construyó una teoría del conocimiento integral que incluye la verificación y validación de datos, información y experiencias tanto intelectuales como contextuales y experimentales. Si él mismo se verificaba y se validaba como Mesías, pues le preguntó, a Juan, venga, diga quién soy yo. No, tú eres el Cristo. Después, oiga, discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, otros que no sé qué, otros que ¿Y ustedes qué piensan? No, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aparte de eso van y escuchan la voz del Padre, tanto en el bautizo como en la transfiguración, mi hermano. ¿Qué más testimonio queremos de que Jesús es la cabeza de esto? ¿Es? Verificaba y validaba a Jesucristo su propia experiencia como Mesías, enseñándonos, no porque él no lo supiera, no porque él no lo entendiera, es porque él nos estaba dando ejemplo de cómo se hacían las cosas, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de escuelas proféticas como la de Daniel, donde se aplicaba la verificación y validación a la experiencia espiritual de Dios, porque estaba Sadrán, Mesach y Abednego también con Daniel. Testigos. La disciplina del compromiso de la alfabetización y memorización de los judíos
Junto con los procesos de análisis y lógica de los griegos, Jesús formó una nueva escuela de aprendizaje. Eso fue lo que hizo Jesucristo, formar una nueva escuela de aprendizaje. Ahora van a ver por qué. No es de extrañar que los judíos se sorprendieran con esta nueva metodología, donde el discípulo de Cristo no necesitaba acudir a una sinagoga, no necesitamos acudir a ningún templo, mi hermano, sino escuchar y leer atentamente, analizar mediante las preguntas del maestro y preguntar en privado sin temor. Por eso el tema del lugar secreto, sin temor. La educación se transformaba en un proceso intelectual mediante la escucha y la lectura, un proceso contextual recorriendo y observando la Galilea de los gentiles, Samaria y Judea. Camine y camine y camine y mire y camine y el maestro ahí. Y un proceso experimentar con la creación y la comunión íntima con Dios encarnado. Por eso es que Jesús les dice, ellos no ayunan porque pues está el marido, mi hermano. Está Dios aquí, está el marido. Pero espérese, ¿será que el marido les sea quitado? Pues van a tener que ayunar. ¿Sí? Ya tenían la experiencia con la comunión íntima con Dios ahí de frente. Nosotros sí la tenemos que hacer a través de la oración y lo que nos dejó la Biblia, su palabra escrita. Obviamente que hay que entender que en la Biblia está el Espíritu Santo, o sea, está la verdad del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, pero también está la pluma mentirosa de los escribas cristianos y judíos. Ahí está, mi hermano. Por eso se necesita hacer proceso testimonial. Miren, estos que colocaron el día sábado en la Torá, porque solo la ponen en la Torá, son tan imbéciles y tan brutos que no lo pusieron en otro profeta. Colocaron el concepto sábado. Porque usted no lo encuentra en otro profeta, mi hermano. Ellos dijeron, no, venga, adulteremos la ley de Dios, así pongámosle que es el sábado, porque como los babilónicos eran el sábado, ¿sí? Entonces, venga, hagamos el sábado y lo pusieron en la Torá. Dijeron, no, eso metámoslos en 3 libros de la Torá, están números en Deuteronomio, si no estoy mal, y en Éxodo, y listo, ya, con eso engañamos a la humanidad, jue madre. Y no, resulta que Jesús va y les dice, no, papito, esto es con la ley y los profetas, porque Isaías me lo dice, a la ley y al testimonio. Si no hacen conforme a esto, no les ha amanecido. Señores judíos, a ustedes no les ha amanecido. Bueno, y a los adventistas. Para validar todo lo anterior, citamos los testimonios del Antiguo y Nuevo Testamento que acompañan este análisis de la teoría del conocimiento de Cristo. Verificación y validación doctrinal de la teoría del conocimiento de Cristo. Vamos ahora a la Biblia. Dad y epignosis. Estos términos se refieren a un conocimiento integral que incluye aspectos intelectuales, contextuales y experimentales. Esto incluye la revelación por medio del Espíritu de Dios. ¿Quién valida y verifica esta explicación? Tienes de los profetas hebreos, aunque Salomón no es profeta, pues hace parte de los escritos que Jesús usaba. Proverbios 2.6, Isaías 11.2, de los evangelistas Lucas 10.21, Juan 17.3, de los apóstoles Efesios 1.17.18, Colosenses 1.9, 10, segunda de Pedro 1.3. Yo les sugiero que de aquí en adelante le ponga pausa a estas partes y vaya a sus escrituras. Ahí tiene su biblicita y haga el trabajo. Si quiere yo le paso el PDF para que le quede más fácil copiar y pegar y leer. ¿Sí? Y si encuentra un error, pues díganoslo. No, este versículo no sirve. Bueno. Sistema educativo judío, fuerte en alfabetización, memorización y disciplina, pero con deficiencias en conocimiento contextual y experimental debido a la xenofobia hacia los gentiles. Aquí está el testimonio de los profetas, que sí eran fuertes en alfabetización, memorización y disciplina, pero les hacía falta el resto. Deficientes. Y cuando hay una deficiencia, cuando tú te haces fuerte en una cosa y deficiencia en otro, generas desequilibrio. Duros de cerviz. Esto es dureza de cerviz. Donde no hay amor, misericordia y compasión, sino solo alfabetización, memorización y disciplina. Vaya, pregúntele a los japoneses cómo vienen. Ellos tienen un sistema actualmente, ¿sí? Corea del Norte, Japón, tienen sistemas de alfabetización altísima, memorización y disciplina, punto. Y los chinos suicidándose por falta de amor, por falta de misericordia, por falta de amor entre ellos mismos. ¿Sí? Y cuando usted se va demasiado hacia el otro lado, contextual y experimental, y usted no tiene alfabetización, memorización y disciplina, pues usted se hace una galleta. ¿Sí? Ay, todo el mundo me odia, nadie me quiere en la iglesia. Bueno,
Ya hablaremos después de por faltas de conocimientos vienen los problemas psicológicos. Experiencia de Jesús. Asumió responsabilidades familiares, tempranamente trabajó como tectón, lo cual le permitió interactuar con gentiles y aprender las metodologías educativas y científicas. Pero es que no lo dicen los profetas hebreos, no lo dicen los evangelistas y los apóstoles. Obviamente Jesucristo, los evangelistas van primero, pero los ponemos en orden bíblico. ¿Sí? Contexto cultural y científico. Los gentiles exploraban conocimientos avanzados en diversas áreas como medicina, filosofía y arquitectura, utilizando herramientas como la episteme, la mayéutica y la analítica. Aquí están, ¿de acuerdo? Integración de metodologías. Jesús combinó la educación judía con las metodologías científicas de los gentiles, creando una teoría del conocimiento integral. Ahí está. Daniel se lo mandaba, Jeremías se lo decía, en Mateo y Juan se ve la demostración. Y los apóstoles nos dicen, esto es lo que hay que hacer, mis hermanitos, porque lo hizo Jesucristo. Aquí. ¿Sí? Ellos están, acuérdense que los profetas y los apóstoles están subordinados a la autoridad de Jesucristo de boca de 2 o 3 evangelistas. Porque usted tampoco puede sacar de un solo evangelista la doctrina de Jesucristo. Estaría fallando de entrada, estaría fallando en la ley del Padre y la ley del Hijo, que nos dice que de boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. ¿Con qué se construyen doctrinas? Pues con palabras, mi hermano. Revelación divina. La inteligencia, sabiduría, consejo, conocimiento, temor de Dios se incrementa mediante la comunión íntima con Dios. Aquí están los testimonios de los profetas, de los evangelistas y de los apóstoles. Póngale pausa, trabaje, profundice. No sea como un gentil que se está preocupando qué ha de comer, qué ha de vestir. No seáis como los gentiles. ¿Sí? Educación de los discípulos, basada en la escucha, análisis, preguntas y la observación de la naturaleza del contexto cultural, haciendo la educación un proceso completo y transformador. Aquí está. Miren los profetas hablándonos de este sistema educativo de Jesucristo. Aquí la aplicación y los apóstoles corroborando que este es el sistema correcto. Conclusión a la teoría del conocimiento de Cristo. El análisis del concepto de conocimiento en las Escrituras, verificado y validado a través del proceso testimonial bíblico, nos brinda una comprensión exhaustiva e integral de la teoría del conocimiento según Jesucristo. Esta teoría, fundamentada en los términos dada de hebreo y epignosis en griego, abarca aspectos intelectuales, contextuales, experimentales y de revelación divina mediante el Espíritu de Dios. ¿Sí? Las intelectuales, pues no necesitamos del Espíritu de Dios porque para eso están los libros. Están los videos. Las contextuales, pues toca salir a caminar, observar o estudiar contexto histórico integral, ¿sí? Las experiencias, pues hay que ir a la oración, hay que ver cómo nos resolvemos el tema de sueños, visiones, revelaciones, a ver si somos falsos profetas o somos verdaderos profetas, ¿sí? Cada uno de estos procesos está respaldado por el testimonio integral bíblico que confirma y valida la veracidad de la teoría del conocimiento de Cristo. Conocimiento integral, dada y epignosis, el término dada en hebreo y epignosis en griego, se refiere a un conocimiento que va más allá de la simple acumulación de información. Este conocimiento es profundo y experiencial, implicando una comprensión total que integra el saber intelectual, la experiencia vivencial y la revelación divina. El testimonio integral bíblico respalda esta concepción a través del rey Salomón, el profeta Isaías, los evangelistas Lucas y Juan y los apóstoles Pablo y Pedro, confirmando que el conocimiento de las Escrituras es completo y transformador. Sistema educativo judío. El sistema educativo judío destaca por su énfasis en la alfabetización, memorización y disciplina. Sin embargo, su enfoque limitado y la xenofobia hacia los gentiles impedía la integración de conocimientos contextuales y experimentales. Esta deficiencia se convierte en un obstáculo significativo para una comprensión más completa del conocimiento y la verdad. El testimonio integral bíblico a través del profeta Moisés, al rey David, los evangelistas Mateo y Lucas y los apóstoles Pablo y el autor de Hebreos valida esta perspectiva, resaltando la necesidad de una educación más integral, holística. Ya estudiamos anteriormente el concepto. Experiencia de Jesús. Jesús de Nazaret, a través de su experiencia personal y profesional como tectón, tuvo la oportunidad de interactuar con gentiles y aprender de las metodologías educativas y científicas. Esta experiencia práctica le permitió integrar metodologías educativas avanzadas, creando una teoría del conocimiento más completa y eficaz. Los testimonios bíblicos de los profetas Isaías y Miqueas, los evangelistas Mateo y Lucas y los apóstoles Pablo y el autor de Hebreos respaldan esta experiencia, confirmando la integración de conocimiento en la vida de Jesús. Contexto cultural y científico. Los gentiles de la época ya exploraban y desarrollaban conocimientos avanzados en áreas como la medicina, la filosofía y la arquitectura,
utilizando herramientas como la epísteme, la mayéutica y la analítica. Jesús comprendió que integrar estas metodologías en una disciplina judía creaba una teoría del conocimiento más completa y eficaz. El testimonio integral bíblico a través del profeta Job y el rey Salomón, los evangelistas Marcos y Juan y el apóstol Pablo y el escritor Lucas, valida esta integración demostrando la importancia de una educación multidimensional. Integración de metodologías. Jesús combinó las fortalezas del sistema educativo judío con las metodologías científicas de los gentiles, creando una teoría del conocimiento integral. Esta teoría abarca la alfabetización, la memorización y la disciplina. Por supuesto, Jesús no las quita, pero le añade el conocimiento contextual y experimental, proporcionando un enfoque equilibrado y holístico para el aprendizaje y la comprensión de la verdad. Los testimonios bíblicos de los profetas Daniel y Jeremías, los evangelistas Mateo y Juan y los apóstoles Pablo y Pedro confirman esta integración metodológica, afirmando la teoría del conocimiento de Cristo. Revelación divina. Un componente esencial en la teoría del conocimiento de Cristo es la revelación divina. La inteligencia, sabiduría, consejo, conocimiento y temor de Dios se incrementa mediante la comunión íntima con Dios. Esta revelación, facilitada por el Espíritu de Dios, añade una dimensión sobrenatural al conocimiento humano, permitiendo a los creyentes alcanzar una comprensión más profunda y completa de la verdad divina. El testimonio integral bíblico a través de los profetas Jeremías y Amós, los evangelistas Mateo y Juan, y los apóstoles Pablo y Lucas, valida la importancia de la revelación divina en la teoría del conocimiento de Cristo. Educación de los discípulos. La metodología educativa de Jesús para sus discípulos se basa en la escucha activa, el análisis crítico, el cuestionamiento constante y la observación atenta de la naturaleza del contexto cultural, igualito como lo hacen los cristianos, ¿no?, en sus templos. Esta educación integral y transformadora asegura que los discípulos no solo adquieran conocimiento, sino que también lo aplicarán de manera práctica en su vida diaria, siguiendo el ejemplo de Jesús y permaneciendo fieles a sus enseñanzas. El testimonio integral bíblico a través de los profetas Isaías, Oseas, los evangelistas Marcos y Lucas, los apóstoles Pablo y Pedro, respaldan esta metodología educativa confirmando su eficacia y relevancia. La teoría del conocimiento de Cristo, validada a través del testimonio integral bíblico, nos proporciona un marco completo y robusto para la comprensión del conocimiento. Esta teoría no solo incluye el conocimiento intelectual, sino también abarca el conocimiento contextual y experimental, junto con la revelación divina. Al adoptar esta teoría, los creyentes pueden alcanzar una comprensión completa y equilibrada del conocimiento, alineada con la verdad y la sabiduría divina, y aplicar este conocimiento de manera práctica y transformadora en su vida diaria. Este estudio confirma la supremacía de la teoría del conocimiento de Cristo y subraya la importancia de integrar estos principios en la educación y formación de los creyentes, asegurando una base sólida y equilibrada para el conocimiento espiritual y la comprensión de la verdad divina. Exploración de las herramientas metodológicas de construcción de conocimiento según la doctrina de Cristo. Ciencia de justicia, de boca de 2 o 3 testigos. Descripción. Este método se basa en la verificación de hechos mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, asegurando la veracidad y fiabilidad de la información. Aquí tómenle captura, pónganle pausa y estudien los testimonios. Método deductivo, observación y análisis crítico. Este método implica la observación y el análisis crítico de los datos para llegar a conclusiones fundamentadas. Aquí está el testimonio bíblico que nos pide que hagamos método deductivo. Método inductivo, pregunta, análisis, meditación y reflexión, descripción. Este método implica la formulación de preguntas. Usted se las puede formular a sí mismo y respondérselas y buscar la respuesta, o puede formularlas a otros. La meditación y la reflexión para derivar principios generales a partir de casos específicos. Aquí están los testimonios del método inductivo dentro de las escrituras bíblicas. Método abductivo, uso de la lógica para explicar fenómenos. Descripción. Este método se basa en la formulación de hipótesis para explicar fenómenos observados y luego verificar estas hipótesis. Aquí está un ejemplo. Jesús utiliza esta lógica abductiva o la lógica para explicar por qué sus discípulos recogían espigas en sábado. ¿Sí? Método cuantitativo. Verificación mediante datos numéricos. Este método implica la recolección y análisis de datos numéricos para validar y verificar los eventos y milagros. Ahí están los testimonios que verifican y validan el método cuantitativo. Ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos panes hay? 5. ¿Cuántos peces? Tantos. Bueno, ahora recojan. ¿Cuánto sobró? Tanto. Administración. Método reflexivo.
experiencia con la intimidad con Dios y análisis introspectivo. Descripción. Este método implica la introspección de la experiencia personal con Dios para obtener sabiduría y conocimiento. Creo que hay bastante testimonio de ello. Método cualitativo. Uso de parábolas para expresar cualidades mentales y espirituales. Este método utiliza parábolas para ilustrar principios morales y espirituales de manera concreta y comprensible, sacándolo del mundo de la ambigüedad y el abstractismo que tanto le gusta. El ejemplo del buen samaritano, explicando cómo funciona la misericordia con una buena parábola. Proceso testimonial, uso de testigos en todo. Descripción, este método se basa en la verificación y validación mediante múltiples testigos como en la transfiguración de Jesús. ¿Usted por qué cree que llevó 3 apóstoles? A todo hay que llevar testigos. ¿Usted por qué cree que los apóstoles en el libro de Hechos anda de 2 en 2? ¿Por qué Jesús los mandaba de 2 en 2? ¿Para que se protegieran? No, para que sirvieran de testimonio y de testigos el uno del otro. Método comparativo. Descripción. Comparar diferentes textos y contextos para identificar similitudes y diferencias. Vea, aquí está. ¿Sí? Que eso es un método importantísimo en la filología. ¿Sí? Pero aquí también es usada en la Biblia. Método analítico, desglosar textos y eventos en sus componentes más pequeños para un análisis más profundo. Mire, la Biblia nos da testimonio de este método analítico. Método experimental, descripción, aplicar principios y observar resultados en contextos controlados. Vea, se hacían laboratorios en contextos controlados. Método sintético, integrar diferentes perspectivas y enfoques para formar una visión completa. Los testimonios de esto, venga, de una vez arreglo aquí el documento, permítame un segundo. Largo, ¿no? El videíto, sí, claro, es que así debe ser. Sí, si usted quiere light, pues váyase para allá, para la ramera. Si usted quiere algo concreto, específico de parte de Jesús, le toca pagar el precio. Compren de mi oro refinado pasado por fuego. Método de análisis literario, de codificación de patrones para comprender alegorías. Descripción. Este método implica un análisis literario profundo centrado en la decodificación de patrones para comprender alegorías de manera concreta y tácita. Se busca identificar y analizar patrones recurrentes en los textos sagrados, permitiendo una decodificación clara, concreta y comprensible de las alegorías presentes en las Escrituras. Ahí están los testimonios. Exploración de las herramientas mentales de construcción del conocimiento según la doctrina de Cristo. Entonces tenemos procesos lógicos, lógica deductiva. Descripción, se basa en derivar conclusiones específicas a partir de primicias generales. Es un enfoque lineal y estructurado que asegura que las conclusiones sean necesariamente verdaderas si las premisas lo son. Ejemplo educativo, enseñar el conceptos matemáticos donde las reglas generales se aplican a problemas específicos. Aquí está también el testimonio bíblico. Lógica inductiva, descripción, parte de observaciones específicas para desarrollar conclusiones generales. Es el pilar de muchos métodos científicos y el aprendizaje basado en la experiencia. Ejemplo educativo, estudiantes observan fenómenos naturales para formular teorías científicas. Lo mismo que hacía Jesús llevándolos a caminar por todos lados. Testimonio. Ahí está el testimonio de la lógica analítica, ¿sí? Lógica inductiva. Lógica abductiva. Se enfoca en generar la explicación más plausible para un conjunto de datos observados. Es común en procesos de descubrimiento. Resolución de problemas en ciencias sociales donde no existe una única solución correcta. Ahí está. Lógica constructivista. Descripción. Los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción con el entorno y la reflexión sobre sus experiencias. Por eso es que Jesús, vayan, no lleven alforja, ahí haciéndoles constructivismo. Aprendizaje por proyectos en los que los estudiantes deben investigar y construir soluciones. Lógica dialógica. ¿Conocía todas esas herramientas, mis amados? Surge el intercambio de ideas entre múltiples perspectivas, fomentando el aprendizaje y la crítica reflexiva. Esto es diálogo intersubjetivo, lógica dialógica. Ejemplo educativo, debates en clase para explorar distintos puntos de vista sobre el tema. Miren los testimonios en la Biblia, mi hermano. Lógica sistémica. Perdón. Descripción. Considera el aprendizaje como parte de un sistema interconectado evaluado como cada componente afecta al conjunto. Ejemplo educativo, diseños curriculares integrados que conectan varias disciplinas. Vea el testimonio en las escrituras. Lógica cognitiva, descripción, se centra en cómo el cerebro procesa, almacena y recupera información. Las teorías cognitivas priorizan la organización
y la estructuración del conocimiento. Ciencia interna, organización. Ejemplo educativo, uso de mapas mentales para conectar ideas complejas. En eso trabajamos bastante en este canal, uso de los mapas conceptuales y mentales. Lógica experiencial. Propone que el aprendizaje surge de la experiencia directa y la reflexión sobre esta. Simulaciones y prácticas de laboratorio. Vayan y me predican esto en tales ciudades, esta práctica de laboratorio y simulación. Lógica conectivista. Descripción. Reconoce la importancia de las redes sociales, digitales, etcétera, en el aprendizaje. Los estudiantes adquieren conocimiento conectándose con fuentes de información diversas. Por supuesto, enfoque multidimensional. Ejemplo educativo, cursos en línea abiertos, MOOC, que facilitan la interacción entre estudiantes y expertos globales. Lógica situada. Descripción. El conocimiento es contextual y se construye dentro de situaciones específicas, prácticas y culturales. Jesucristo hizo esto. Ejemplo educativo, aprendizaje en el trabajo. Vayan y me predican. Lógica heurística. Descripción. Enfatiza las estrategias prácticas o atajos para resolver problemas complejos o tomar decisiones rápidamente. Juegos de rol que fomentan la resolución rápida de problemas. Nosotros tenemos también la sincronía con la creación para tomar de ella elementos que nos ayuden a tomar decisiones de manera rápida. Si no hay un profeta, no hay un validador externo humano a nuestro lado, no hay un sabio, ¿sí? Lógica epistemológica, descripción. Explora cómo se construye y valida el conocimiento cuestionando la base de lo que se considera verdadero. Discusiones filosóficas sobre las fuentes del conocimiento. Ahí están los testimonios en la Biblia sobre la lógica epistemológica. La lógica ética. Descripción. Integra valores y moralidad en la construcción del conocimiento, asegurando que los procesos educativos tengan un impacto positivo en la sociedad. Ejemplo educativo, análisis de dilemas éticos en contextos educativos. Los testimonios. Lógica transformacional. Se enfoca en cambiar perspectivas y actitudes a través del aprendizaje profundo y significativo. Programas de mentoría que buscan cambios duraderos en los estudiantes. Lógica creativa. Promueve la generación de ideas innovadoras y soluciones fuera de sus paradigmas establecidos. Talleres de diseño donde se fomenta el pensamiento fuera de la caja. Ahí está. Lógica empírica. Se basa en la observación y experimentación para validar el conocimiento. Experimentos científicos en el aula. ¿Sí? Pero también está la ciencia jurídica ahí. Lógica recursiva. Descripción. Implica ciclos de retroalimentación donde los aprendizajes previos se revisan y ajustan continuamente. Aprendizaje iterativo en programación de software, por ejemplo. Lógica funcional. Busca la utilidad práctica del conocimiento adquirido priorizando aplicaciones concretas. Por eso es que uno de los pilares del conocimiento es vaya y enseñe. ¿Sí? Clase de economía centradas en la solución de problemas financieros reales. Lógica integral. Combina múltiples perspectivas y enfoques para obtener una comprensión holística del aprendizaje. Ejemplo educativo, métodos de enseñanza interdisciplinaria que conectan ciencias, artes y humanidades, lo que hizo Jesucristo. Él llegó y estuvo por allá en la Decápolis muchos años trabajando y haciendo, experimentando, trabajando, y después fue y le sumó toda esa experiencia para ser el maestro de maestros. Lógica narrativa. Utiliza historias y relatos para construir significado y facilitar el aprendizaje. Pues, ¿de dónde creen que vienen las parábolas? Ejemplo educativo. Uso de estudios de casos para explorar conceptos complejos. Ahora, procesos analíticos. Análisis comparativo. Miren, hay que estudiar todo esto, mis hermanos. Descripción. Examina similitudes y diferencias entre dos o más elementos para identificar patrones o constantes relevantes. Comparar los métodos educativos en diferentes culturas para identificar prácticas efectivas. Análisis causal. Todas las herramientas que tenemos de parte de Dios. Determinar las relaciones de causa y efecto entre variables o eventos. Identificar los factores que conducen al abandono escolar en comunidades vulnerables. Análisis cuantitativo. Utiliza datos numéricos y métodos estadísticos para evaluar tendencias, relaciones y variaciones. Realizar encuestas para medir la satisfacción de los estudiantes en un programa académico. Análisis cualitativo. Descripción. Examinar datos no numéricos como entrevistas o textos para comprender experiencias, percepciones o fenómenos complejos. Ejemplo, analizar datos de estudiantes sobre la experiencia de la universidad. Análisis estructural. Descripción.
Examina la organización interna y las relaciones entre los componentes de un sistema. Ejemplo, evalúa cómo interactúan los elementos de un currículo escolar para fomentar el aprendizaje integral. Análisis funcional. Estudia cómo los diferentes componentes de un sistema cumplen un propósito dentro de un contexto específico. Analizar cómo las bibliotecas escolares apoyan el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Análisis histórico. Examina eventos, documentos o fenómenos en su contexto histórico para comprender sus orígenes y evolución. Estudiar cómo las reformas educativas del siglo XX influyeron en los sistemas educativos actuales. Análisis de contexto. Descripción. Examinar textos, imágenes o medios para identificar temas, patrones o significados subyacentes. Analizar libros de texto para determinar cómo representan la diversidad cultural. Análisis estadístico. Aplicar herramientas estadísticas para interpretar datos, probar hipótesis y validar conclusiones. Realizar una regresión para estudiantes, cómo las horas de estudio influyen en el desempeño académico. ¿Sí? Análisis sintáctico. Vea todas las herramientas analíticas. Examinar las reglas y estructuras que organizan elementos dentro de un sistema como lenguaje o datos. Analizar la gramática de un texto en las enseñanzas de un idioma extranjero. Análisis contextual. Evalúa un evento, texto o fenómeno dentro de su entorno cultural, social e histórico. O sea, de todos los análisis, el único que utiliza la teología es este. ¿Y los otros 19 qué? Ejemplo, comprender cómo las condiciones económicas afectan la implementación de políticas educativas. Análisis multivariable. Descripción. Evalúa cómo múltiples variables interaccionar simultáneamente dentro de un sistema o fenómeno. Estudia la interacción entre el estilo de enseñanza, la motivación del estudiante y los recursos escolares en el desempeño académico. Análisis predictivo. Utiliza datos actuales e históricos para prever tendencias o resultados futuros. Predecir el impacto de un cambio curricular en las tareas de graduación. Predecir el movimiento de los mercados bursátiles. Análisis predictivo. Análisis semántico. Descripción. Examinar el significado de palabras y conceptos dentro de un contexto específico. Ejemplo, analizar el uso de datos clave en discursos educativos. Análisis crítico. Evalúa argumentos, teorías o ideas para identificar fortalezas, debilidades y su validez lógica. Criticar la aplicación de un modelo pedagógico en un contexto socioeconómico desfavorecido. Análisis de riesgos. Identificar y evaluar factores que podrían afectar negativamente un proyecto o sistema. Sí, como dice el proverbio, ¿no? Que el necio es avisado que viene el peligro y pues lo ignora y pues cae en él, ¿sí? Estoy parafraseando. Ejemplo, analizar los riesgos de implementar tecnología avanzada en escuelas rurales sin infraestructura adecuada. Análisis narrativo. Descripción. Estudia relatos o historias para comprender mejor las personas, estructuras, su experiencia y conocimiento. Analizar las autobiografías de líderes educativos para identificar patrones en su formación. Análisis estadístico inferencial. Permite generar resultados obtenidos de una muestra o una población más amplia. Inferir las preferencias de aprendizaje de una población estudiantil basándose en una encuesta piloto. Otro que utiliza la teología, ya van 2 y el resto no sirve. Análisis heurístico. Se basa en enfoques prácticos y creativos para resolver problemas o generar conocimiento. Usar técnicas heurísticas para proponer estrategias de enseñanza innovadoras. Análisis transversal. Eso no le sirve al cristianismo, todo esto. A la teología no hay de análisis transversal nada. Examina un fenómeno de un momento específico para identificar su estado y características. Estudia las tasas de abandono escolar en el año académico determinado. Bueno. Exploración contextual de la teoría del conocimiento. Para realizar este análisis contextual conceptual, identificaremos los conceptos más frecuentes relacionados con el conocimiento dentro del contexto integral de las escrituras bíblicas. Luego presentaremos un análisis de su correlación, tomando en cuenta el acervo testimonial contextual. Aquí están los 10 conceptos más importantes y su relación directa con el conocimiento, ordenado de mayor a mayor frecuencia. Sabiduría. Frecuencia. La sabiduría se menciona frecuentemente junto al conocimiento, especialmente en Proverbios y Eclesiastés. La sabiduría es vista como el resultado de aplicar el conocimiento de manera práctica y justa. Hay que estudiar la mayor profundidad del concepto. Se considera un don espiritual de Dios que guía a la toma de decisiones correctas. Entendimiento, frecuencia, común en contextos donde se habla del conocimiento, particularmente en los libros sapienciales y en las epístolas de Pablo.
Análisis. El entendimiento implica una comprensión profunda y discernimiento que acompaña el conocimiento, permitiendo una comprensión profunda y aplicación de la información correctamente. Temor de Dios. Frecuencia. Frecuente en Proverbios y Salmos, se menciona junto al conocimiento como un principio fundamental. El temor de Dios se considera el comienzo del conocimiento y la sabiduría, subrayando una relación reverente y obediente hacia Dios, especialmente porque cada descubrimiento que hacemos como humanidad es una responsabilidad con el uso del mismo. Justicia. Frecuencia común en los profetas y en los escritos de los apóstoles. Análisis. La justicia está relacionada con el conocimiento en el sentido de verificar y validar con justo juicio interno y externo para actuar rectamente según la comprensión de la ley universal integral y las doctrinas éticas. Por medio de Jesucristo, obviamente. Instrucción, frecuencia, a menudo mencionada en Proverbios en las epístolas. Análisis. La instrucción es una de las herramientas que lleva al conocimiento, generalmente a través de la disciplina del aprendizaje integral. Entendimiento espiritual, común en las epístolas de Pablo. Análisis. Este concepto abarca una comprensión espiritual que va más allá del conocimiento terrenal, iluminada por el Espíritu Santo. Y la revelación, frecuencia, menos frecuente pero significativa, especialmente en los evangelios y en las epístolas. Análisis. La revelación se refiere a la comunicación divina que revela conocimiento oculto y profundo que no se puede obtener por medios humanos normales. La prudencia, frecuencia, menciona en Proverbios y en epístolas. El análisis. La prudencia es la capacidad de gobernarse a uno mismo mediante el uso del conocimiento y el entendimiento para tomar decisiones sabias y evitar el peligro. Frecuencia, frecuencia en los evangelios y en las epístolas. Análisis. La fe está a menudo vinculada con el conocimiento en el sentido de confiar en Dios y sus promesas, incluso cuando el entendimiento humano es limitado. Y la verdad, frecuencia, común en los evangelios y las cartas de Juan. La verdad es vista como un componente esencial del conocimiento, reflejando una comprensión, una correspondencia en la realidad y la revelación divina. Resumen del análisis. Estos conceptos aparecen recurrentemente en un contexto cercano al término conocimiento y están interrelacionados. La sabiduría y el entendimiento destacan como los términos más frecuentes asociados, indicando que el conocimiento bíblico es una integración de intelecto, comprensión contextual, práctica y experiencia terrenal y espiritual. El temor de Dios, la justicia y la instrucción refuerzan el carácter ético y moral del conocimiento bíblico. La revelación y el entendimiento espiritual subrayan la dimensión divina y sobrenatural del conocimiento, mientras que la prudencia, la fe y la verdad enfatizan la aplicación práctica y la confianza en la verdad revelada. Este análisis permite una comprensión más holística del conocimiento en la Biblia, subrayando su multifacética naturaleza y su centralidad en la vida y fe de los creyentes. Aquí está la base bíblica del concepto de epignosis, que ya lo estudiamos en las Filminas. De todas maneras, si quiere el documento. Y aquí está también lo que ya vimos. Todo esto, miren, de la epignosis. Y no porque se quiera cortar, es que ya lo vimos. Y la relación con la neurocognitiva. ¿De acuerdo? Que ya lo vimos en la Filmina. Entonces, por eso no lo voy a leer. Pero si usted quiere el documento, también se lo puedo relacionar. Entonces acá está el testimonio con respecto a la neurocognitiva. Base bíblica del concepto de hipnosis y su relación con los procesos neurocognitivos, neurocognitivos y espirituales del ser humano. Ahí está la integración sobre edificando en la neurociencia, en la psicología, en el psicoanálisis. Todo esto es importante porque eso es sobre edificación. Obviamente que